Dios les bendiga, estimados hermanos. Reciban de mi parte un saludo muy especial en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a compartir conmigo este tiempo muy especial. Quiero que se tome estos minutos juntamente conmigo para que nos alimentemos por medio de la palabra de Dios. Vamos a orar para pedir al Señor que nos abra el entendimiento para entender lo que nos dice la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo que nos das de acercarnos a tu presencia, reconociendo que somos tus hijos y que necesitamos cada día aprender para vivir agradándote a ti. Buen Dios, te pido que me des gracia para compartir tu palabra y que los oyentes queden satisfechos a través de ella. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cuál es el propósito siempre de hablar de Jesús? Es porque dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos que cuando el pueblo de Israel se le dio instrucciones después de haber salido del desierto, de haber salido de Egipto, y cuando usted ve toda la escritura, habla acerca de que el pueblo empezó a murmurar, empezó a entrar en rebeldía y se convirtió en un pueblo rebelde, completamente rebelde, y se desviaron del camino. Y cuando dice en Juan 1:11 que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice el 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que entender que la vida cristiana es vida espiritual. Tenemos que ir combatiendo la vida carnal, porque cuando vemos aquel relato en Juan capítulo 3, verso 6, donde vemos que Jesús habla con Nicodemo y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es importante que nosotros entendamos que en el Señor tenemos que luchar por vivir una vida espiritual. Y la vida espiritual, le decía yo la vez pasada, que empieza a dar fruto. La vida del creyente viviendo en el Espíritu empieza a dar fruto, y lo primero que se manifiesta es una persona llena de amor, llena de paciencia, de fe, de mansedumbre, de templanza, y empieza a manifestar. Pero el que es nacido de la carne, ¿qué dice la palabra? Carne es. Por tanto, el nacido de la carne, le vuelvo a repetir, que lo que va a manifestar es una vida carnal. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es lo que somos cuando venimos a Cristo. Y ahora se está manifestando en muchas personas una conducta que no es agradable a Dios, similar como aquel pueblo que fue rebelde, aquel pueblo que desobedeció, ¿verdad? Se convirtieron en hijos rebeldes, en hijos falsos. Eso lo dice en Isaías. En Isaías capítulo 30, verso 9, dice: porque este pueblo es un pueblo rebelde. En eso se convirtió el pueblo de Israel. Hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Y justamente estamos viviendo ese tiempo donde hay muchos hijos falsos que se hacen pasar por hijos de Dios y no lo son, porque no han nacido de nuevo. Están solamente viviendo una doble vida, no están manifestando la obediencia a la instrucción en la palabra del Señor. Entonces es importante
que nosotros como pueblo de Dios nos preparemos hoy en día con esa mentalidad de que somos en Cristo nueva criatura y que tenemos que luchar por manifestar una vida nueva, una vida espiritual. Y cuando le sigue diciendo Jesús a Nicodemo, le dice: no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y le dice en el 8, estoy leyéndole Juan capítulo 3, verso 7, le leí donde Jesús le dice a Nicodemo: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice el 8 dice: el viento, le dice, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto me hace pensar mucho en la conducta de un creyente espiritual, aquel que se deja llevar por el Espíritu Santo, aquel que se deja enseñar, que se deja guiar por el Espíritu Santo, va a hacer cosas que para los creyentes carnales, las personas que están en rebeldía, gente que están con falsedad de una vida cristiana, no le van a entender. Y de repente, un creyente, yo puedo pensar que cuando le dice: no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo, es porque Jesús le dijo: un nacido de nuevo va a ser criticado, va a ser maltratado, va a ser vituperado. ¿Por qué? Porque la gente no va a entender, las personas que están sin Cristo, sin fe y sin esperanza, nunca van a poder entender la conducta de un creyente, de un espiritual. ¿Por qué? Porque le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando empezamos a conducirnos como hijos de Dios, en una conducta de integridad, y empezamos a conducirnos bajo la guianza del Espíritu Santo, la gente se va a burlar de nosotros, la gente nos va a criticar. Yo he tenido experiencias donde Dios me ha puesto en el corazón. A veces voy conduciendo mi carro, les contaba la experiencia hace 18 años, de hecho me encontré a esos pastores hace poco, que hace 18 años yo iba conduciendo mi carro y Dios puso en mi corazón a través del Espíritu Santo que me bajara de mi carro, comprara una provisión y la fuera a dejar a un apartamento sin conocer a nadie. Eso es hacer cosas como el viento, que no sabemos de a dónde viene ni a dónde va. Hacer cosas que no, para lo humano no tiene lógica, pero allí es donde Dios respalda la palabra, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Al ponerle fe yo a este mensaje que Dios está enviando a mi corazón, yo me fui a un pequeño supermercado, compré lo que Dios me puso en el corazón que comprara y fui a tocar la puerta de ese apartamento. ¿Y sabe qué? Pasó hace 18 años lo que le estoy contando. Y recuerdo que había una pareja de rodillas en ese apartamento porque al esposo lo habían corrido del trabajo por el hecho de que él estaba levantando una obra en el Señor y a veces llegaba cansado al trabajo o tenía que pedir permiso para ir a hacer la reunión que tenía que hacer. Entonces en el trabajo le dijeron: bueno, te tienes que decidir por la iglesia o por el trabajo. Y llegó un día donde le dijeron: bueno, si tú hoy no tomas una decisión formal, pues queremos que hoy te decidas por tu Dios o por tu trabajo. Y él dijo: bueno, yo me voy a decidir por Dios, y lo corrieron del trabajo. Y ese día que yo fui a dejarles esa provisión a ese matrimonio, sin conocer, sin saber quién vivía dentro de ese apartamento, Dios me envió a llevarles una provisión. Y esas personas estaban orando porque no tenían para echarle gasolina a su carro, no tenían para comer, no tenían nada y estaban de rodillas. Y así comenzó el ministerio, el siervo con la esposa, y ahora tienen 18 años de estar pastoreando una iglesia. Así nació. Entonces yo, guiado por el Espíritu Santo, le llevé una provisión
a estos hermanos que estaban de rodillas y yo sin conocer. Entonces, en otra ocasión yo iba manejando mi carro, llevaba 2 personas en mi carro cuando iba para la iglesia, y cuando de repente el Señor me dijo: detén tu carro y ve a invitar a ese hombre a la iglesia. Había un hombre parado a la orilla de la calle, y cuando las personas que iban conmigo me dicen: ¿y por qué se detiene acá? Le digo: porque Dios me está diciendo que le vaya a decir a este hombre que vaya con nosotros a la iglesia. Y estos que iban conmigo, no sé si me dijeron: usted está loco, ¿qué va a querer ir ese hombre? ¿Cómo que Dios le habló? Y yo los fui a invitar, y este hombre se fue con nosotros, y esa noche aceptó al Señor allá. Y le puedo enumerar cuántas cosas yo he hecho, que ha sido porque el Espíritu me ha dicho que haga tal cosa, y yo lo he hecho y he visto el respaldo de Dios. Entonces, cuando le dice Jesús a Nicodemo, esto yo lo pienso de esta manera, de que el nacido de nuevo hace cosas que no sabemos. Quien las ha sellado por el Espíritu Santo sí sabe, pero las personas que están alrededor, que no han conocido ese lenguaje espiritual, esa conducta espiritual, van a decir que uno está loco, que uno está trastornado de la mente, van a empezar a criticarlo. Entonces, por eso pienso que Jesús le dijo a Nicodemo: no te maravilles que te he dicho que es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla, le dice, de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Va a hacer cosas que para otros no tienen sentido, no tienen lógica, pero qué precioso es no ser un rebelde, sino ser una persona con integridad en el corazón, reconocer que si nosotros somos personas que estamos en el camino de la fe, tenemos que luchar por vivir esa vida que le estoy hablando hoy, una vida espiritual, una vida llena de certeza de que somos hijos de Dios. Entonces, a eso vino el Señor. A eso vino el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. Y si hay personas que me están escuchando hoy que están sin fe y sin esperanza, están sin salvación, están perdidos, están en tinieblas. Y el Señor quiere hoy que usted se entregue a Él, reconózcale como el Salvador de su vida, porque Él a eso ha venido, a dar salvación a todo aquel que cree en Él. Entonces, hoy le quiero invitar, amado oyente, a que si usted está en Cristo, tiene que ya dejar la falsedad. Usted tiene que dejar esa conducta pecaminosa, esa conducta de una vida carnal. ¿Por qué? Porque hemos venido de las tinieblas a su luz admirable. Dice que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces usted, cuando viene a Cristo, se convierte en una nueva persona, en una nueva criatura, y empieza usted a conducirse de una manera muy diferente a como se conducía cuando estaba sin Cristo. Entonces, esa es la diferencia de ser nacido de nuevo. Una persona nacida de nuevo tiene que luchar por vivir una vida completamente guiada por el Espíritu Santo para que podamos agradar a Dios. Tenemos que luchar por eso. Yo no voy a dejar de predicar este mensaje de buena conducta, porque esta es la vida del creyente, esta es la vida del cristiano. Tenemos que luchar por eso. Déjeme decirle que yo lucho todos los días para conducirme de la mejor manera. Sé que me falta muchísimo para llegar a la estatura del varón perfecto, cosa que dice la palabra, que el que comenzó la buena obra en nosotros no descansará hasta verla perfecta o hasta hacerla perfecta. Entonces quiere decir que el Señor está trabajando en cada uno de los que hemos creído en Cristo, de acuerdo a cómo le busquemos, de acuerdo a cómo nos sometamos. Pero hoy en día yo puedo dar testimonio de eso, que hay personas que no quieren escuchar la instrucción del Señor, se convierten en un pueblo rebelde, exactamente como está diciendo la palabra en Israel, porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Así hay mucha gente que está de una manera errónea. Justo este día me decía un hermano:
¿Cómo es posible que haya tanta gente que conoce la palabra de Dios a un nivel impresionante? Me dice, yo tengo un compañero de trabajo que se sabe la Biblia de memoria. Es admirable cómo se sabe la Biblia, pero no quiere saber nada de asistir a una iglesia porque dice que solo es para hacerle, para robarle el dinero que aquí, que allá, y empieza a poner cuantos argumentos. Entonces, es una persona que es un rebelde completamente. Es una persona que está completamente siendo un mensajero de Satanás, porque él está predicando en contra de lo que la palabra dice. Pues la Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. También dice la palabra, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que la vida creyente no se mide por cuánto sabemos de la Biblia, sino por cuánto escuchamos la instrucción del Señor y la ponemos por obra. Así es que yo quiero invitar a todo oyente a que nos pongamos a cuenta con el Señor si es que verdaderamente ya fuimos encontrados, porque si aquí la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿quiénes fueron los que no recibieron a Jesús? Ese pueblo rebelde del que habla Isaías. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué bonito el que es hijo de Dios. Por eso cuando Jesús habla de los judíos que habían creído en él, les dice, cuando les habla que si creen y obedecen lo que la Escritura dice, les dice que se van a convertir en verdaderamente discípulos y se van y de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque una persona en Cristo, como lo dice acá, relacionándose con Dios por medio de su Santo Espíritu, va a ser una persona que se va a desbordar en amor por las almas perdidas, en amor por los demás hermanos. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que si hemos creído en Cristo, no somos engendrados de sangre. En lo natural somos engendrados de sangre, pero en esta nueva naturaleza que hemos obtenido, ya no es voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino que es de Dios, nacido de Dios. Así es que sintámonos dichosos de ser hijos de Dios. Por eso yo ponía un pequeño pensamiento ahí acerca de la paternidad, que Jesús siempre se dirigió al Padre, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tomar a Dios como nuestro Padre por excelencia. Jesús nuestro Padre, Él es nuestro hermano mayor. Jesús es nuestro hermano, quien por amor a usted y por amor a mí se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario. Y a través de nosotros creer esa gran verdad, nos convertimos en esas personas nacidas de nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que vino a buscarlo a usted y a mí. No solamente vino a buscarnos, sino vino a salvarnos, porque nos habíamos perdido en el pecado. Así que el pueblo de Israel se perdió. ¿Por qué? Por ser rebeldes, por su rebelión. Ahora nosotros hemos encontrado la gran oportunidad de ser hallados y ser encontrados por Cristo Jesús. Ahora le hemos recibido como el único y suficiente Salvador y nos hemos convertido en personas que somos hijos de Dios ahora y que tenemos que ver con misericordia al necesitado, verlo con amor. Debemos de entender que nadie más que Dios puede ser misericordioso. No podemos ser misericordiosos al nivel de Dios, pero sí tenemos que practicar la misericordia, tenemos que practicar el amor. Ya no debemos vivir, una vida desastrosa como viven los que están sin fe y sin esperanza. Nosotros tenemos que reconocer esas grandes verdades, que nosotros tenemos que vivir un evangelio diferente, el evangelio de Jesucristo. Yo quiero invitarle hoy, amado oyente, a que se una conmigo y podamos pedir al Señor que nos ayude a vivir esa nueva vida en Cristo Jesús, siendo guiados de su Santo Espíritu, para que podamos no ser
rebeldes a la palabra del Señor. Hay mucha gente que se le aconseja que debe de dejar su rebeldía, que debe de dejar la incredulidad a la palabra del Señor y que nos convirtamos en personas espirituales. El creyente que no se convierte en espiritual va a ir en decadencia cada día y va a ser presa fácil del enemigo y después se va a convertir, si no anda listo, en un impío, en una persona que va a negar su fe por cuanto se está poniendo más atento a alimentar la naturaleza carnal. Un creyente que no se alimenta espiritualmente de la palabra, de la alabanza. Hoy veía algo acerca de lo que dice la palabra, acerca de lo que es la alabanza. Y dice que Dios le agrada la alabanza de los íntegros. Esto es precioso. Esto es precioso en creo que es Salmo 33. Déjeme verlo, a ver si lo encuentro por aquí rápidamente. ¿Por qué le menciono esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos gratitud en el corazón por cuanto Dios nos ha dado la salvación, nosotros nos empezamos a convertir en personas que adoramos, alabamos al Señor en espíritu, en verdad, y esto agrada al Señor. Salmo 33, déjeme ver si lo hallo aquí rápidamente, porque esto no estaba en mi mente compartirlo, pero Dios me lo está poniendo. Alegraos, oh justos, en Jehová, dice. En los íntegros es hermosa la alabanza. En los íntegros es hermosa la alabanza. Escuche bien, y qué precioso es que nosotros seamos creyentes con integridad en nuestro corazón. ¿Y qué quiere decir en integridad? Se traduce como honradez. Una persona con integridad es una persona honrada, es una persona honesta, es una persona que tiene responsabilidad, control emocional, es respetuoso de sí mismo, es puntual en todas sus cosas, en todos sus proyectos, en sus privilegios, tiene lealtad, tiene disciplina, tiene firmeza en las acciones que hace. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Qué precioso es que nosotros como creyentes lleguemos a ese nivel de ser personas con integridad y que puedan tener confianza con nosotros, reconociendo que si estamos en el Señor, vamos a ser conscientes que si de momento nos equivocamos, vamos a no fingir, sino que vamos a ser transparentes, vamos a manifestar que verdaderamente si nos hemos equivocado, pues tenemos que reconocer una persona que tiene integridad. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Que es genuina, una persona que es responsable en todo su caminar. Entonces yo quiero invitarle a que oremos para irnos despidiendo, porque yo quería decirle que el Señor vino a buscarlo a usted y a buscarme a mí, pero no solamente para encontrarnos nada más, sino para salvarnos. Y eso es lo precioso del Evangelio, que Él nos encontró y ahora nos ha dado salvación y vida eterna a través de haberlo reconocido como el único y suficiente Salvador. Amado amigo, si usted no ha creído en Cristo, Él le está invitando a que venga a Él. Y si usted viene a Él, se convertirá en nueva criatura, se convertirá en una persona nacida no de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por tanto, se convertirá en nueva criatura. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por el privilegio que me das de poder haberme dado este privilegio de leer estos versículos que me llenan de mucha satisfacción
reconociendo que si dejamos de ser rebeldes, nos convertimos en hijos con integridad en nuestro corazón, reconociendo que a través del Espíritu Santo podemos ser guiados a toda la verdad. El Espíritu Santo es quien nos va a hacer saber las cosas que debemos de hacer cada día. Es el Espíritu Santo que nos va a ir revelando tu palabra para poder vivir esa vida cristiana, que sea una vida espiritual llena de gozo, llena de fruto, de ese fruto que da el Espíritu Santo. Padre, yo te pido por cada oyente que les bendigas de una manera muy especial. Te pido, Padre, por todas aquellas personas que no toman la decisión de reconocer que la salvación es por fe, que ellos lo puedan hacer lo más pronto posible, porque tu palabra dice que un poquito más el que ha de venir vendrá, no tardará. Estamos esperando ese gran acontecimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que esa venida está a la puerta. Reprendemos, Padre, en el nombre de Jesús, todo ataque del enemigo a la mente de aquellos que han tenido incredulidad en tu palabra, que puedan darle crédito a la palabra en sus vidas para que esa palabra se haga vida en ellos. En el nombre de Jesús te pido por los que están enfermos, aquellos que necesitan la intervención divina en cuanto a la salud, aquellos que necesitan, Padre, restaurar sus finanzas, que haya una sanidad en sus finanzas, aquellos que el enemigo les ha robado, así como dice la palabra que el revoltón, el saltón les ha robado, y que puedas tú, Padre, darles la oportunidad de recuperar lo que han perdido. Oh, en el nombre de Jesús, yo vengo agradecido por este privilegio de poder anunciar tu palabra y de poder reconocer que en Cristo somos nuevas criaturas y que hemos obtenido ese gran regalo por cuanto hemos creído en Cristo. Gracias, buen Dios, por esta gran oportunidad que me has dado de poder compartir el mensaje de tu palabra. Solamente te pido, buen Dios, que nos ayudes a ser mejor cada día, que podamos ir combatiendo esa naturaleza rebelde que siempre se rebela contra la voluntad de Dios. Pero hoy en esta hora te pido que nos capacites, que podamos ser sensibles a tu Santo Espíritu para poder terminar la carrera, poder llevar a cabo esta obra preciosa que tú nos has permitido, Padre, comenzar en nosotros, que la puedas perfeccionar. Estamos seguros que esa obra será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Te pido, buen Dios, que aquellas personas que están indecisas, que ellas puedan reconocer que el llamamiento viene de ti, que la búsqueda es de parte de Cristo hacia sus vidas. Yo sé, Padre, que hoy hay personas que han reconocido su estatus en cuanto a la fe, me refiero, que puedan entender que si se han equivocado, si han menguado de la fe, que puedan buscar la fe, que puedan seguir la paz, como dice tu palabra, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así lo dice tu palabra y yo lo creo. Tu palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios y queremos agradarte. Por eso yo te pido que nos aumentes la fe. Padre, te pido por este ministerio radial que tú puedas bendecir, papá, que proveas patrocinadores a diferentes programas de los que se llevan a cabo en la radio, que tú puedas poner gente con corazón dispuesto para poder aportar a la radio y que se expanda, papito, para seguir haciendo famoso a Jesús en estas generaciones. Oh, gracias, Señor amado. Bendice a cada locutor, bendice a cada persona que tiene acceso a la radio, a cada dueño de programa. Te pido que les proveas la palabra que necesitan para transmitir, al igual que yo te pido, Padre, que siempre me des la gracia, me des la palabra que necesitamos para poder ir aprendiendo a conducirnos para agradarte a ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno eres, Padre. Gracias, mi alma te alaba y te glorifica porque eres santo. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ha sido una enorme bendición haberle compartido esta palabra, reconociendo que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted y yo
Cuando estábamos sin Cristo, estábamos perdidos, pero ahora no solamente hemos sido encontrados, sino que hemos sido salvados de una condenación eterna. Ahora, para los que están sin fe y sin esperanza, pues esta es la oportunidad que se deje encontrar, que se deje salvar, para que venga juntamente con nosotros a ser partícipe de esta familia de la fe y que podamos contribuir para algo bueno aquí en la tierra, ya que para eso hemos venido, para hacer salvos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice la palabra. Dios les bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. Si Dios nos da el privilegio de seguir anunciando el mensaje, pues lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con gozo, porque esto es la bendición más grande que puede un creyente tener, anunciar la palabra con gozo, porque ya hemos obtenido el gozo de la salvación. Muchas gracias por tener paciencia de estarnos escuchando, y espero que siga orando para que Dios nos siga usando en este ministerio radial. Dios les bendiga.